Bienvenidos a La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Este es nuestro 18º encuentro. Hoy hablaremos con Javier Fernández Paupi, escritor y editor. Nos detendremos en su reciente libro titulado Devoto, publicado por editorial Mansalva. Y también le preguntaremos por el catálogo de sus sellos Ascasubi y Palabras Amarillas. Después llegará nuestro columnista, Pablo Solodíaz, para hablar de Don Segundo Sombra, la novela de Ricardo Buraldes publicada en 1926. La música y las letras serán de Duratierra, que combina elementos del folclore y el rock. Hemos elegido canciones de sus discos Cría, En Obra, La Fuerza y Trinchera. A soplar de su bandoneón, remolinos oxidados y amarillos, tango. El otoño austral, pálida estación, gato en el tapial y un vecino en la vereda escuchando radio. Simplemente para estar así, mirar caer la lluvia gris y el viento, la cara, la voz. Sur, arrastrando los recuerdos como un buey
resistir, y resistir. Bibliófilos, perseguidores de libros, constructores de bibliotecas, ermitaños de la lectura, escritores, editores, libreros. Voy a leer del libro Devoto de Javier Fernández Paupi, editado por Mansalva este año, el capítulo 3 de la segunda parte. Dice así: finalmente, una mañana de junio llamaron a Fabio para hacer el molde de su dentadura. Había perdido los dientes en Neuquén, en una pelea. Fabio redactó más de una docena de habeas corpus para exigir el tratamiento del servicio de odontología. Lo amparaba el artículo 9 de la Ley 23.098. Firmó su LPU 311-165. Tenía 12 condenas. Pero eso no lo asustaba porque estaba confiado en que podía salir en septiembre. Su padre, al que evocó cuando se emborrachaba, golpeaba a su madre. La rutina de Fabio en su infancia era ir por las tardes con su hermano en bicicleta a pedir comida en las carnicerías y verdulerías del barrio, en Avellaneda. Vivía en una villa, en Herli. Los dos hermanos volvían cargados con restos de comida que les regalaban los comerciantes de la zona. Su padre casi no comía, solo tomaba alcohol. Mucho tiempo después, junto con su hermano, vivieron algunos años en la calle, en las inmediaciones de la plaza que están al costado del Palacio Sarmiento, en el pasaje Pisurno. Cuando terminó de contarme todo eso, me mostró un papel gastado que decía: formación de objetivos para ser promovido a fase de consolidación. La asistente social le había propuesto a Fabio un cuestionario que él completó. Me gusta progresar. Algunas veces deseo ver a mi hija. Cuando algo me sale mal, me enojo. No puedo soportar las injusticias. La mayoría de las personas que conozco son buenos. Necesito saber cómo termina todo. Lamento haber defraudado a la gente que me quiere. Mi objetivo en la vida es darle una mejor vida a mi hija. La virtud que más admiro de mí es ver el lado positivo de las cosas. Lo que más detesto es que me asusto cuando las cosas me salen mal y me encierro. Tengo miedo de morir y no poder ver realizada a mi hija. Estoy orgulloso de la hermosa hija que tengo. Una cosa buena que me ha ocurrido hace poco es que mi hermano haya recuperado la libertad. Recuerdo ese mediodía porque salí del penal abriendo los ojos con el semisueño de un desenjaulado. Había gente esperando en la puerta para hacerle llegar víveres a sus familiares o amigos detenidos. Manejé mi auto por las calles de Devoto, atravesé la avenida Alvarejonte y llegué a General Paz, la autopista que bordea la ciudad. Fui a otras escuelas y, en otras aulas, entre el cotorreo trivial de adolescentes, resonaron dentro mío las voces que escuché en la cárcel. Por
Estamos en La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Vamos a hablar con Javier Fernández Paupi, que es escritor y también es editor. Nació en 1981, publicó varios libros. Algunos de ellos son Cosas por el estilo, del 2010, El cangrejo, del 2012, El manoseo y la soledad, del 2014, El pasillo más angosto, del 2015, La gota seca, del 2017, El último ciber, del 18, y también del 18 Estoy tranquilo. Notas de lectura, un libro de notas de lectura que se llama Picando piedras, del 19. Un agujero lleno de basura, del 2020. Vida de un sonámbulo, conversaciones con Francisco Garamona, también del 2020. Y El último Bioy, también de 2020. Y ahora, recién, acaba de salir, Devoto, también por Mansalva, libro del cual vamos a hablar, también del de Bioy Casares. Y bueno, además de escritor, es profesor de literatura y es editor de los sellos Akazubi y Palabras Amarillas, perdón. ¿Cómo estás, Javier? Hola Pablo, ¿cómo estás? El error de siempre acabo de cometer, ¿no? Totalmente, sí, parece que las marcas o los logos o los nombres tienen que ser distintivos. Trabajan en el inconsciente. Sí, quizás se está generando una difusión paralela. Sí. ¿Cómo estás? Bueno, con muchas ganas de conversar sobre este libro que me puse a ver los datos de edición y dice que se terminó de imprimir el 17 de octubre del 2023, hace días. Este martes se terminó de imprimir, increíble. Una locura. Bueno, ¿qué pasa con los colofones, no? Sí, está muy bien que queden las fechas. Bueno, me gustaría que empecemos conversando sobre Devoto. Es un libro que se lee con mucha ansia, porque cuando uno entra en ese mundo es como que ya quiere saber todo lo que sucede ahí dentro. Entiendo que no es una ficción, podemos empezar por ahí, no es una novela, no es una ficción, tampoco es un diario, porque estrictamente hablando no sigue un orden, tiene un orden cronológico por meses, pero no por días. No sé si es necesario, pero decime algo sobre este ir y venir entre un género y otro. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, no, como vos bien decís, me parece que hay una tensión ahí de géneros, pero a priori no es una novela, aunque como cualquier texto de largo aliento toma recursos quizás de la narrativa. O sea, no es de ficción, eso en eso estemos todos de acuerdo, que no es de ficción, es de no ficción. Diría que es una crónica de largo aliento. Hay como un seguimiento de algunas que no son personajes, son personas reales. Hay un mínimo delineamiento de esas personas, quizás trastocando algún nombre para que no haya ninguna susceptibilidad. Soy cuidadoso igual de no respetar, dado que estaba trabajando con personas de carne y hueso, de mostrarlos como me parecía con una lente no demasiado distorsionada. Quizás sea imposible la objetividad, pero yo diría que es en un texto de no ficción, que no es novelado pero que quizás tenga algún recurso de la trama novelística que le da esa velocidad, ese interés que señalabas. Claro. Sí. Es esto de que sean personas y no personajes, digamos, al escritor le plantea un desafío, ¿no? Porque, como vos decís, uno trata, o sea, más que objetivo, por ahí la palabra es fiel, no sé cómo decirlo, es como que ser fiel. Uno que ha escrito ese tipo de textos es como que se mueve entre ser leal a esa persona, digamos, no es que no se pueda ficcionalizar algún aspecto, sino que trata de como de mostrarlo como tal cual es, ¿no? ¿Cómo te resulta eso? ¿Es difícil? O sea, entiendo que ahí hay un desafío de perspectiva, como que el sentido es un efecto de perspectiva, y más tratándose de algo en donde hay un choque de miradas tan fuerte, porque es como hacer hablar la otredad. Quizás es algo que viene de la gauchesca, ¿no? Como hacer yo pensé en Mansilla. la... Mira, la próxima pregunta era sobre eso, pero tal cual. O sea, hasta qué punto yo traté de ser muy delicado y
y justo, está muy buena la categoría que vos propones de fiel más que objetivo, real y verdadero, y desde qué punto, hasta qué punto uno puede, vas a un pabellón 2 veces por semana, recrear un mundo del cual uno apenas llega a atisbar un átomo de algo muy complejo, muy grande, y quizás la convicción de fondo es, bueno, que como algo metonímico, que aparte da por cuenta del todo, ¿no? Como que hay algo de que uno se puede esbozar, aunque sea a partir de un detalle, algo más grande que subyace ahí, confiar en que no hace falta un principio de totalidad, como querían hacer Lucas, no hay que ser Balzac para mostrar todo el friso social, sino con un pedacito, dejar ahí latente qué problemáticas hay o qué nudos hay atrás. Eso está muy, muy, muy bien en el libro, creo que es su gran virtud, porque uno, no sé, te digo lo que me llevó a pensar a mí, o sea, si tenemos esas cárceles, por ahí haría falta contar un poco de qué trata el libro, ya que porque entramos como de lleno, pero el libro es un profesor de literatura, toma una suplencia en la cárcel de Devoto, y bueno, y cuenta la experiencia de dar clases ahí adentro, ¿no? De entrar, de las problemáticas que escucha. Pero está contado, como bien dice Javier, con una perspectiva casi neutra, y sin embargo, y esa pequeña parte que nos muestra, no sé, a mí por lo menos me llevó a pensar, a decir, bueno, ¿qué dice de nosotros como sociedad este tipo de prisiones que tenemos, ¿no? Y es complejo, ¿no? Porque esa asepsia que vos decís que hay en el relato, quizás el intento es que hablen por sí solas las circunstancias, porque, no sé, como hacer valoraciones, entrar en el terreno de la sociología, de la demagogia, me parece que eso es un error, eso es un problema en este tipo de textos que proponen, sobre todo esto, el choque de clases, ¿no? Porque yo no pertenezco al mundo del AMPA. Entonces esa fascinación de turista, del etnógrafo, del abismo, parece que hay que saber regularla para no ser un chantajista emocional, mostrar ¿no? una zapatilla agujereada y hacer de eso una épica que no lo es, quizás. Sí, está muy logrado eso. Bueno, y bueno, te decía, pensé en Mansilla, en ese etnógrafo que va a ver la otredad. Pensé, no sé por qué, bueno, algo hay, ¿no? Pero es una figura que atraviesa la literatura argentina, ¿no? Y es el maestro de no solo de la crónica, de la narrativa, o sea, es como uno de los grandes escritores del siglo XIX y de la literatura argentina. Y es una de las únicas figuras para observar, no sé si la única, pero digo, es una figura muy interesante para contrapuntear los Sarmiento, para ver otras representaciones, ¿no? De los pueblos originarios, mismo hacer hablar al ejército argentino, ¿no? Desde dónde habla, cómo habla. Me parece un autor insoslayable, fascinante además. Sí. Bueno, lo otro que te quería preguntar, que me parece que es una cuestión importante en el libro, es que a pesar de que estamos ante digamos, todos los presos, que son gente a la que le falta una educación y que está en la cárcel intentando acceder a ella, más que nada para que le sirvan en cuanto a la reducción de sus penas, el libro está cruzado todo el tiempo por textos de otras fuentes, que van desde carteles, desde los textos producidos por los mismos presos, desde las consignas de los profesores, anécdotas, que por ahí son más orales, interpretaciones de cuentos, noticias, creo que hasta historietas, tatuajes, un homenaje en una pared, digamos, incluso en ese lugar la letra impresa, digamos, está muy presente y bueno, y eso se traslada mucho al libro. Sí, como que todos estamos presos en la cárcel del lenguaje y todos somos usuarios de ese universo. Y en algún punto quizás, no sé si el libro lo muestra, pero hay algo como ridículo de pretender que juzguemos a un sector de la sociedad que es el más vulnerable o que más necesita a través de un mismo sistema y un código,
digo, las leyes son complejas de leer, de entender, no sé, como detenidos redactando sus habeas corpus, es algo, es interesante, es como un fenómeno, es como algo raro para analizar, para entender, mismo, vos lo decías, ¿no? Asisten a cursos más por un tema de puntaje, pero que por otra cosa, digamos, bueno, vos también conocés la docencia desde adentro, digamos, ya la docencia es algo, el sistema educativo es algo del que podríamos hacer una crítica que es medieval, que es algo que tiene muchas críticas. Entonces, ya una clase argentina, en una escuela pública argentina se puede entrar como un etnógrafo, como topo, y señalar toda la problemática que hay. Y bueno, más en un pabellón, dentro de un penal, eso se ve como con lupa. Pero quizás tenga que ver esto que vos decís, el barullo que hay denunciados, callejeros, en la vida diaria. Quizás, bueno, en la pausa de una cárcel, del sistema penitenciario, todo adquiere otro relieve. Un grafiti, un escrito, una interpretación, una frase, un boxeo, el argot de las personas que manejan un lenguaje como más callejero, más al natu, todo genera como un diálogo que no sé bien qué sale, ¿no? De esa ensalada. Sí, en el libro lo que sale es un relato que te tiene prendido realmente, porque es como vos decís, estás como, bueno, no sé, me pasó a mí, por lo menos, como queriendo que algo se resuelva en esa burocracia a la que están sometidos, pobre, como vos decís, ver, o sea, presenciar a un preso redactando un habeas corpus, uno piensa cómo hace, cómo aprende, cómo, más allá de la violencia en la que se mueven, la violencia institucional de una institución que como que los aplasta es muy fuerte en el libro. Eso, bueno, me imagino lo que habrá sido presenciarlo. Sí, insisto, como te digo, hay algo como de mucha paranoia de mi lado, en el sentido de prudencia, yo hice una suplencia de medio año, hay gente que estuvo años, décadas en el sistema educativo dentro de un penal. Entonces, la prudencia de no querer, o sea, a mí me gusta la escritura, siento que soy fiel a mi ojo y a mi oreja, y confío todo ahí, por eso me muevo en ese terreno de esquivando las valoraciones, asepsia de relato, porque me cuesta confundirlo con sociología, ¿no? Como, digo, personas que están ahí como, hay una figura ahí de asistente pedagógico que se llama Héctor, que es un tipo que estuvo ahí 30 años, 40 años en Devoto. Entonces digo, con mucho respeto, cuando escribía y corregía el texto pensaba en él también como un referente, como él me pareció un galante para mí, en mi cabeza, ¿no? De no defraudar a ese tipo de gente, ¿no? No ser un turista de lo que no conoces. Mostrar algo que tenga un valor de verdad, sin presunciones de totalidad, pero esto que vos decís, ¿no? La violencia institucional y la violencia concreta y cotidiana que se respira diariamente en esos lugares, poder dar un testimonio de eso sin pretender, ¿no? Emular un narrador tumero, sin que es un desafío, ¿no? También que no sé, porque en todo relato de largo aliento el narrador es como que se va mimetizando con las voces que empiezan a circular en un texto. Entonces esa ecualización quizás es parte del secreto de mantener un relato. Sí, es el personaje o la persona, Héctor, que vos mencionás, es muy fuerte porque, bueno, a pesar de ser una persona que está muy comprometida en intentar que esos reclusos, digamos, de alguna manera lleven adelante su situación, en un momento recibe muchos reclamos, particularmente de uno de ellos, y bueno, hay como una cuestión de violenta ahí, ¿no? Es fuerte eso. Sí. Y bueno, yo tengo un amigo que trabaja en Devoto hace muchísimos años, ¿no? Y él me cuenta que está como un poco, como que trabaja, tiene mucho compromiso, ¿no? Pero que no le interesa ya nada del mundo tumbero, de la espectacularización del mundo tumbero. Y llegué a entender a pleno eso. Ni una serie,
Yola, nada, yo lo veo todos los días, ¿viste? Lo veo 3-4 veces por semana desde adentro. Y entonces le dio como le da una seriedad a eso, una entidad, que después todo lo que es más para la galería, ¿no? Para la hinchada, realmente es como que no le llega, no lo toca. Y lo último que te quiero preguntar, que me parece que también es un quiebre en el texto, es que, bueno, en un momento cuando ya el profesor deja de asistir a Devoto, uno de los reclusos, digamos, uno de los presos, le envía unos mensajes pidiéndole ayuda económica. Y ahí es como que el texto y la historia, se produce el quiebre del adentro y el afuera, digamos, de la distancia que impone el sistema, y de repente el personaje del narrador y del profesor se ve interpelado de una manera fuerte, digamos, y bueno, como fuera del sistema. Que me parece que eso es un tema, sobre todo para las personas que han estado en situación de prisión, ¿no? Cuando intentan de alguna manera volver o relacionarse con el mundo exterior. Sí, creo que hay ahí como algo también, como un narrador que pueda mostrar sus propias limitaciones también, su propia hipocresía de clase, como no ser tan alma bella, de creer que porque uno asume un trabajo en un lugar en principio no del todo agradable, o no, en principio como que tiene un interés, no sé si morboso, pero hay un ojo antropológico, una curiosidad ahí que me llegó a mí a ese lugar, ¿no? Y quizás ese desenlace que se va dando con esa persona que por suerte estaba al salir, muestra como una cara más humana, ¿no? De lo que puede ser el miedo a contactarse realmente con alguien que pertenece a otro universo, y los límites de la empatía, de la caridad, de la beneficencia, de la complicidad. Obviamente que como no es ficción, no es algo que premedité, es algo que sucedió, y tuve la suerte de ayudar a encontrar un desenlace, un texto del que mi temor podía ser siempre la monotonía, que podía generar el mismo encierro, ¿no? La opresión del texto, ¿no? Creo que ahí tuve la suerte de encontrar algo como que rompía y pone un poco en tela de juicio los límites de las buenas intenciones, ¿no? Y la confusión, y hasta dónde llega la empatía con un desconocido, o sí, algo de eso. Sí, está muy bien eso, porque le da otro giro al libro, y la verdad que es, como decir, un buen cierre. Bueno, Javier, vamos a hacer una pausita para escuchar un poco de música, y quiero volver sobre otros libros tuyos, fundamentalmente sobre El último Bioy, que me parece que ahora lo releí, y a la luz de Devoto también, pensando en el narrador y algunas cuestiones, me parece que es interesante para hablar. Buenísimo, gracias, Pablo. Vamos a vivir en la frontera, vamos a
fondo de la tierra. Estamos en La Flor Azul, conversaciones sobre libros, hablando con Javier Fernández Paupi, que es escritor y también editor. Conversamos recién sobre su reciente libro, que se titula Devoto. Y ahora quiero preguntarle y que hablemos un poquito sobre un libro que es un libro extraño. Está en el catálogo de Leteo, como todos los libros que ha publicado Leteo, libros únicos. Este se llama El último Bioy, está firmado por Javier, pero también por Lidia Benítez, quien fuera enfermera de Bioy Casares en los últimos años de su vida. Bueno, Javier, lo primero que te quiero preguntar es cómo te encontraste con esta historia, cómo surgió la posibilidad de escribir, de armar este libro. Sí, fue una forma bastante azarosa, porque yo en el año 2016 alquilé un departamento, un monoambiente en el barrio Vicente López en Florida, y cuando fui a la inmobiliaria a firmar el contrato, la dueña del departamento era Lidia, y muy así, en un ping-pong verbal muy al paso, me comentó el dueño de la inmobiliaria, a quien no figura en los agradecimientos y creo que me detesta desde ese momento, se llama Leandro Bertoni. Creo que por una cuestión que no entre Lidia y yo, no sé quién le agradecía, no sé quién no figura en los agradecimientos, y creo que desde ese momento me desprecia mucho. Pero bueno, Leandro Bertoni, que era profesor de sociología en una escuela en ese momento donde yo trabajaba y estaba en inmobiliaria, él me dice muy al pasar, esa fue me conoció una escritura muy importante. Y bueno, y yo hice 2 o 3 comentarios. Cuando me dijo que era Bioy, yo soy muy lector de Bioy, pero sobre todo el Bioy, yo leí todo Bioy, pero no me interesa tanto el Bioy, o por lo menos no soy el lector de la ficción de Bioy, más disfruto, pero sí del Descanso de Caminantes, del Borges de Bioy, de sus diarios, de sus correos, del Bioy más de 10 años. Entonces, sabía cosas de Bioy, y le hice 2 o 3 comentarios que a Lidia le gustó. Le digo, le gustaba dormir la siesta, dormir en el suelo, le gustaba jugar al tenis, no sé, como cosas muy mundanas, y ella pegó buena onda conmigo, y ahí me dijo que tenía el proyecto de escribir un libro, pero un proyecto medio como idealizado, medio de difícil concreción. Y entonces le propuse que yo la podía ayudar a llevar adelante ese proyecto, y a partir de ahí fue, o sea, de manera muy azarosa, ¿no? Funcionó. A partir de ahí nos empezamos a juntar, y fui a su casa, y yo iba a su casa una vez por semana, y la grababa y tomaba apuntes, y a medida que me juntaba yo cada vez llevaba unas preguntas, y como que revisaba textos y le hacía preguntas, y ella me mostraba algunos libros que yo le había regalado con sus dedicatorias, y fue muy lindo esos encuentros. Fue un trabajo muy lindo de investigación y de compresión del libro, y bueno, y después también la desgrabación y el fraseo, y tratar de descubrir la voz de Lidia. Viste, vos sabés que esas cosas de la oralidad, que a veces sí. la oralidad está lleno de pausas, ¿no? Como que si nosotros grabamos esta conversación, decís, uy, qué mal hablan estas personas. Sí. Bueno, esa es una pregunta que te quería hacer, cómo funciona ese traspase porque en realidad también está, o sea, no sé si está en duda, pero digamos, esto es escribir un libro, digamos. Claro, es como, y también en el libro se menciona que ella llevaba unos diarios, entonces, digamos, finalmente el texto final se armó, digamos, con estas entrevistas, con su diario, ¿o no? ¿Cómo fue? Sí, como que hay un capítulo, que hay una entradita que es directamente como una entradita de su diario, ¿no? Como que ya, por suerte, tiene una muy cristalizada, que es como un encuentro con Bioy, que se había dejado de trabajar y lo llama para ir a almorzar, y después lo que ella hacía, eso es muy lo que hacía, parece ser que es la técnica de Boswell en vida de Samuel Johnson, que por ahí no podía estar al día con la escritura de su relato, pero llevaba una agenda en la que punteaba simplemente, claro, ¿no? 20 de octubre, charla con Pablo Franco, claro, de 2 de la tarde tanto, tomo mate, y después, en otros 10 días después, podía abrir, desplegar toda esa charla, pero lo dejaba pasar, puntear los sucesos cada día. Y yo creo que Lidia
Fíjate, tiene un pasaporte lleno de sellos, porque viajó por muchos lugares con Bioy. Tenía una buena documentación de sí mismo, y después con la memoria, que siempre sigue infiel, pero que se puede reponer, ayudándonos de las biografías que salieron de Bioy, con cosas que son de dominio de conocimiento público, premios, recibimientos, etcétera. No era tan difícil armar ese rompecabezas. Claro. Sí. Bueno, eso es muy lindo del libro, cuando en el sistema de las citas está muy apuntalado por otros libros, de estos que vos decís, bueno, de Camino de Caminantes. Descanso Camino, me salía así, Descanso de Caminantes, de Borges, también la biografía de Mariana Enríquez sobre la esposa de Bioy, Silvino Campo, porque bueno, hay que decir, este libro trata sobre celebridades de la literatura argentina, y es una visión muy íntima. Lidia era la enfermera y acompañante de Bioy en los últimos años, entonces es como estar, no sé, escuchando las conversaciones en la cocina, por decirlo de alguna manera. Es muy cercano el texto, no sé, ¿cómo fue para vos lograr acercarse a este universo? A mí me resultó fascinante y no me quiero hacer el espiritista, pero realmente sentía todos esos años que estaba como muy cerca de la vida, como que la vida de ese último Bioy, con toda la decadencia y con todo lo que era como el derroche de un abolengo y de los Ocampos y los Bioy Casares y los Campos. Y el reconocimiento, ¿no? Es el momento de reconocimiento de él también, es muy fuerte eso. Internacional. Sí, un reconocimiento que, sí. No, me parecía que estaba como viviendo un poco en ese mundo de precisiones y acompañando ese relato vital. Y lo que me parece sobre todo interesante es la perspectiva de Lidia, que es muy humana. Sí. Lidia, que quizás es difícil volcarlo todo en el libro, porque obviamente que el libro se lo conoció, pero Lidia es la voz de una enfermera de vocación por la tercera edad, algo que me resultaba fascinante, creo que meditaba un texto por sí solo de su vocación de asistencia a la tercera edad. Tiene una mirada como muy cristiana, ¿no? Que quizás sea la parte del misticismo que no digo que haya que editar, pero que podría resultar empalagosa a alguien que a priori no le interese tanto esa mirada, pero una mirada de entregarse al otro, de brindarse de un conocimiento de las limitaciones que presenta la vejez y de la paulatina desconexión de la autonomía que presenta cualquier persona. Y Lidia es como una persona muy sabia sobre cómo ayudar a alguien a que cada vez se sienta menos limitado, a recuperar pequeñeces, a que no pierda la dignidad. Es muy fascinante. Creo que cualquier relato sobre la vida de cualquier persona que asiste a otro tendría que poder ser fascinante. Y dado que es un prócer, como decís vos, un mega star del sistema literario, era como más fácil. Pero digo, lo interesante es que Lidia prácticamente no lo había leído yo, no leyó Borges, no le interesaba en absoluto. En absoluto, me decía, sí, conocía a María Kodama, conocía a Sábato, pero sin ningún tipo de veleidad cholula, estaba abocada a otra cosa. Sí, a mí me parece que eso es por lejos lo mejor del libro, digamos, esa mirada de, como vos decís, desinteresada, más que por ayudar a la persona, porque bueno, digo, Bioy Casares sobre todo a partir de la publicación de sus textos biográficos, es una persona que ha sido, y es, creo yo, muy cuestionada en su faz humana, porque bueno, él mismo dice, él mismo confiesa muchas de sus, no sé, ¿cómo decirlo? Desde las infidelidades hasta el hablar mal de otras personas, que él mismo se encargó de que se publicaran, digamos. Este contraste entre una persona y la otra me parece que es lo mejor del libro, logra eso, digamos, uno que Lidia que da todo por una persona que, bueno, a la que prácticamente no conocía, y por otro lado, este escritor de clase alta, reconocido en el mundo, que por momentos hasta la maltrata, y que por momentos la ama, y que por momentos le ofrece casarse, es como un vaivén, un ida y vuelta muy interesante. Sí, de hecho, ahí creo que también
Christian Kupchnik tuvo un ojo muy, como editor, leyendo con atención el texto e interesándose, y no es que sugirió nada, sino que él como bibliófilo, como siempre lo fue, viste, tiene un aparato de árbol genealógico, esos agregados sonidos de él, y como que en ningún momento nada le pareció que podría, porque otra editorial, que no le importa el nombre, pero me dijeron, no, este texto no nos interesa para nada, es un texto que puede traer problemas. De hecho, acá se incluye una carta que el mismo hijo de hoy le dice, después de la tirala, esto nos parece que es como que hace eco a esto, como decís, lo cancelable de Bioy Casales, que en una época que es interesante, como me parece que la cancelación, bueno, nos puede tranquilizar o no la conciencia, pero en algún punto es un silenciamiento de cuestiones que, digamos, está al costado de apertura sobre las costumbres de la pareja o campo y Casares, que es muy controversial para la época como moderno, por decirlo de algún modo, y después otras cosas, él dice ya no, de ninguneo al hijo, y creo que eso lo muestra el libro y devuelve una humanidad. No digo que lo redime, ni digo que lo muestra, y que las cosas hay que hablarlas y mostrarlas, sino es como esconder abajo de la alfombra de la mugre. Tal cual. Para mí eso es un gran acierto del libro. Como vos decís, estas cuestiones del final, de los árboles genealógicos, la carta de, bueno, su relación con el hijo, que lo muestra pidiendo ayuda, digamos, las fotos, realmente es un... Bueno, podríamos hablar un poco de Christian, que su vocación por editar, como decía, este tipo de libros que son como únicos. Y me parece que con este libro lo logró, ¿no? O lo lograron todos, Lidia, vos y Christian, armar un artefacto que funciona de una manera como extraña, pero que, bueno, que a cualquiera que le interese la literatura argentina debería leerlo, porque se cuenta una parte importante, ¿no? Sí, tuve mucha suerte de conocerlo a Christian, porque es como que leyó el manuscrito, me llamó a los 15 días y me dijo, me interesa, que claro que bueno, vos sos editor y sos autor y también sabés a veces lo enrevesado que puede ser, ¿no? Sí, o viste, a postergación, una cosa no kafkiana de postergación infinita. Sí, hay intereses, pero, viste, es un rulo medio, no sé, denso. Y es como que Christian, por suerte, fascinó y le fue para adelante. Sí, bueno, Christian, hemos hablado varias veces de él, falleció este año, y la verdad que es una pérdida, importante para la edición y la literatura argentina, porque estaba armando un catálogo en Leteo que trajo como muchas joyas, ¿no? Y con la mirada puesta afuera, pero también hacia nuestro país, que eso también me parece muy importante, ¿no? Que no se prohibía nada, no se prohibía ni de elegir en lo que se podía de otros países, pero tampoco entre los autores locales. Y además un traductor muy fino. Porque hay editoriales que parece que podrían ser de Barcelona, ¿no? Hay editoriales argentinas que podrían ser de Hong Kong, porque tienen un catálogo que no digo que eso esté mal a priori, ¿no? Pero cuando menos llama la atención. Sí. O quizás responde a intereses que uno no conoce y que es mucho más fácil conseguir subsidios y hay apoyo y no sé qué, y palanca, pero bueno, no lo sé. Bueno, mira, ahí dejé para el último bloquecitos y vamos a conversar sobre el catálogo de Askazubi y Palabras Amarillas. No podemos con nuestro vicio, ¿no? Ya sale, en cualquier momento salen los temas y vamos para ese lado. Traje los libros y bueno, aunque sea conversar un ratito, porque siempre me gusta hablar con los editores de cómo funcionan sus catálogos. Así que vamos a escuchar un poquito de música, vamos a una tanda y volvemos para el último bloque con Javier.
echó los troncos al fuego, su corazón de labriego, el campo y todo su cielo. De tanto andar nublada, la vida está tormentosa, de cuando en cuando se posa el pájaro en las alturas, dejando atrás la espesura de andar siempre por el suelo. No sufra tanto, mi amigo, detrás del bosque hay un camino. No duela tanto, mi hermano, que el costurón nunca es en vano. Se olvida lo que uno ama y abandonando quimeras se vuelve el alma tapera sin un motivo siquiera. De tanto andar boyando, mi amigo tranco en la mala, sufrió en el pecho la cala y echó los troncos al fuego, su corazón de labriego, el campo y todo su cielo. No sufra tanto, mi amigo, detrás del bosque hay un camino. No duela tanto, mi hermano, que el costurón nunca es en vano. Le traigo estas palabras sonriendo entre fotos viejas, prescriben todas las quejas para cantar ya sin pena. Mi amigo anda por la buena, mi amigo eligió la buena. Deje que el sol le alumbre, rapando lento la rumbe. Y sople duro ese fierro y traiga paz al destierro, que la marea
Estamos en La Flor Azul, conversaciones sobre libros, conversando con Javier Fernández Paupi. Hablamos hoy sobre su libro Devoto, de reciente publicación, también sobre El último Bioy, un libro referido a Lidia Benítez, que fue la enfermera de Bioy Casares. Y ahora le queríamos conversar un poco sobre su proyecto editorial. Es un proyecto que, bueno, ya nos contará, que llevó sus años, se llama Palabras Amarillas, los libros, pero también acá sube una colección que tiene de fanzines, entiendo, ¿no? ¿Es un poco así la división? Sí, sí, son Akasubi son textos más bien breves, que quizás no alcanzarían a un libro o lomo, y tiene el espíritu de fanzine, ¿no? De hojas dobladas por la mitad y abrachadas. Tiene mucha mística el tema de los fanzines. Hablábamos con Alejandro Schmid, el editor de Tren en Movimiento, que también empezó así, que le gusta el tema, que ha estudiado. De ahí salen muchos escritores, pero bueno, a Palabras Amarillas también han llegado muchos escritores nuevos. Siempre fueron antes fanzine o escritores de fanzines. ¿Cómo el traspase, cómo los conoces? No, por ejemplo, empecé en Palabras Amarillas editando un libro de José Barra, que es un autor así como medio de culto, y contacté a la derecha oyente, que es la hermana. Pues una obra de teatro sobre Carlos Correa, de alguien que fue su amigo. Como que van llegando de distintas formas. Al comienzo del catálogo, que fue de una manera hace 10 años, y ahora con más visibilidad, incluso autores que se acercan, nos mandan manuscritos, pero también muchos giran a mis propias lecturas, a mi propia red de autores contemporáneos que sigo y que estimo y que admiro y que leo con interés. ¿Y cuál es, querés vos? El libro que decís Esbarra es Informe sobre Moscú. Ese es el primer libro que publicaron. Sí. Claro. Esbarra es un. Bueno, quizás en Buenos Aires es un poco más conocido, para la gente del interior menos. Es un escritor medio de culto, ¿no? Sí, un poco, sí, oculto, de culto, y con cierta visibilidad después con el tiempo de la leyenda, del mito. Es muy interesante la mezcla entre reviente e ingenuidad, porque él escribía también libros infantiles muy lindos, y hay algo hasta en lo más explícitamente sordio de Barra que no deja de ser naif. Me parece que ese contraste siempre es muy genuino, como entre iluso y desilusionado a la vez. Hay algo ahí medio. Néstor Sánchez, de quien han publicado Diario de Manhattan, también es un escritor de culto, pero bueno, ha tenido, creo yo, más... está la biografía de Baigorria, ¿no? Que se llama Sobre Sánchez, y creo que ha sido más conocido últimamente. ¿Qué me puedes decir del diario que ustedes publicaron? Ese diario para mí es uno de los textos más hermosos de la literatura argentina. Yo diría, es un poco ambiciosa la afirmación, pero si no es el texto de corto aliento que más me gusta de la literatura argentina, hasta ahí cerca, el Día de Manhattan, que es un libro que pertenece a su último libro publicado en vida, que se llama La Condición Efímera, que es un libro como de relatos. Quizás es el más accesible dentro de la obra de Sánchez, que es un autor denso, de frase, es como de una influencia muy joyciana, por decirlo rápido, para entender rápido esas páginas abigarradas, tenés que leer varias veces el párrafo para entender el sentido, y a la vez cuando uno entra más en el mundo de Sánchez, increíblemente es un escritor casi, no es de ficción, es autobiográfico. Es increíble, porque cuando uno lee Sánchez es difícil al principio entender de qué la va, y cuando acá lee testimonios y sus propias afirmaciones sobre que no es un autor de la imaginación, sino que todo su acontecer autobiográfico lo traspuso en escritura, es más fascinante, no sé si más, pero es fascinante entender ese procedimiento. Y después tienen una colección, bueno, no sé cuántos títulos, pero más de 20. ¿Cuántos llevan ya, Javier? Vamos por el título, 25, claro. Y después hay una mini colección de viñetas y de dibujos, que es una pasión de mi vida, que es el cómic, las historietas, esas cosas como menos intelectuales. ¿No? Bueno, pero ahora está cambiando un poco eso, ¿no? Como es, mira, es un tema muy... Nosotros hemos hecho entrevistas a dibujantes y a gente que hace cómics, y la verdad que la novela gráfica contemporánea, bueno, ya
hasta ahí hemos llegado con el intelecto. La hemos destrozado. No, bueno, vos trabajás con Lautaro Fishman, que es un pibe que en cada cuadro hace un Oli, es una obra de arte. Digo que, obviamente, que debe haber tesis de doctorado sobre Robert Crumb, claro, toda esa gente, pero quiero decir que sigue siendo más desenfadado, ¿no? Sí, de más un lugar de más libertad, Sí, más riesgo, ¿no? Me parece que obviamente que no es que es algo, ¿viste? No deja de estar en el sistema, pero incluso los libros que yo publico en esta colección son premeditadamente más cuadernos de dibujo, bitácoras, algo mucho más suelto, ni siquiera es que entra en historieta. Pero en la colección de Palabras Amarillas, en los textos, también hay algo de eso. Me parece que es un distintivo de la editorial, ¿no? La preocupación por el arte de tapa, creo que hay un chiste de Macedonio que decía que en la tapa era el único lugar en el que el lector encontraba al autor y no creía que fuese mucho más lejos. Pero como que llegás ahí, viste, que el golpe de ojo que te puede dar la tapa. Y muchos libros algunos pocos libros tienen ilustraciones. Pero eso es algo que me cuesta todavía entender, esa actualización, porque, no sé, puede ser reñido, puede como hay una tensión, no necesariamente una armonía entre, viste, la letra de molde y el lenguaje visual. No es algo que tenga muy claro ni resuelto, pero mi fantasía es unir esas dos tensiones. Y otro tema que quisiera destacar del catálogo, y ahora podemos hablar de algunos de los autores, es que muchos autores son muy jóvenes. Es un riesgo, está buenísimo, y también me imagino que como editor te plantea, porque a medida que nos vamos haciendo viejos, uno se va convirtiendo como en una figura que parece que determina qué es lo que hay que escribir. ¿No? ¿Cómo es tu relación con esos autores tan jóvenes? ¿No? Eso es lo que te quiero preguntar. Sí, no sé, por ejemplo, yo publiqué en el año de la peste, creo que fue en el 2020, sí, una chica que se llama Constanza Romero, que nació en el 2002. Caramelos de miel se llama su libro. Caramelos de miel. Sí. Es un libro que me resultó fascinante, que la historia, no creo que esté mal contarlo, pero ella mandó un manuscrito a una editorial amiga. Sí. Y mis amigos de Manzana me dijeron, mira, nos llegó ese manuscrito, y el editor Ramón nos dijo, la verdad que es una perla, no es para nuestro catálogo, pero fíjate, creo que a vos te puede gustar. Claro. Efectivamente lo leí y me gustó. Lo cuento no para... Sí, para saber cuál es el camino de un libro, claro. Totalmente. Ella se mandó de cara dura. Me parece que no onda por Instagram, sin conocer a la editorial. Bueno, ya ¿no? que... Pack. Sí. ¿Perdón? Sí, no, eso te iba a decir, ya mandaron exactamente. Es una actitud, ¿no? Es una actitud, me parece, una fe criminal en vos, y está buenísimo. Y nada, y también se va mandando unos editores que con responsabilidad lo leyeron, pudiendo, ¿no? Decir, mirá, y lo recomendaron. Y me lo pasaron a mí y dijeron, che, para tu editorial me parece que va. Y efectivamente una historia, una autobiografía, en donde habla de la enfermedad mental, un padre violento, y desde un lugar de mucha sensibilidad y de mucha luz. Es un texto oscurito. Sí. Y después, no sé, la pregunta que me haces es interesante. No sé si como editor yo tengo que ahí sostenerle la vela a los autores y cada tanto preguntar cómo andan. Y no es eso, es una pregunta interesantísima que incluso a veces me vuelvo como diciendo, che, ¿tengo que saber en qué andan mis autores o no son mis autores? Sí. Pero los que somos amigos, es algo, desde quienes somos amigos, es algo como natural. Sé que estás escribiendo, en qué andas ahora, como un trato muy horizontal. Sí. Bueno, has publicado también Tópico de los dos viajeros, de Emilio Jurado Nahón, que luego publicó en otras editoriales. A veces la editorial... creo que para los editores es motivo de alegría, ¿no? Que a veces uno publique un autor que después otros editores lo puedan ver, así como a uno le sirve que otros editores lo recomienden. A pesar de que hay editoriales que reniegan porque a algunos de sus autores les va muy bien, es increíble a veces, ¿no? Y que se van a veces a las multinacionales. ¿Qué pasa con eso cuando un autor va, por ahí después vuelve? No sé.
A mí me resulta un aliciente porque confirma que uno no es un loco que le interesa un trasnochado que no tiene valor, como que ratifica, y además es como que uno apoya la obra de un autor, de una autora, y lo más lindo que le puede pasar a esa persona es que tenga estímulos para seguir escribiendo. Digamos, puede ser muy adversa la tarea de escribir, muy solitaria y muy me parece, no sé, no puedo generalizar, pero lo que yo conozco del palo es amateur en el mejor sentido de la palabra, que son docentes, son esto, son lo otro, pero no es que alguien vive de las regalías de sus libros, por lo menos la gente que está en el orden de mis normal, la gente. Sí, no sé. Pero es algo muy fascinante que pase, que haya tanta fuerza y tanta vocación para hacer algo que en principio no te da más regalías que la realización personal, que la catarsis, que la forma de exorcizar fantasmas, que el crecimiento espiritual, no sé. Sí, tal cual. Bueno, quiero nombrar a los autores de tu editorial, a los libros, porque siempre es bueno hacerlo. Tengo acá Las Grutas, de José Fraguas, Bichos Raros, de Nadia Gómez, Manual de Economía Popular para Niñes, de Candela Benetti, Cuaderno del Poema, de Gabriel Cortiñas, Morris, de Violeta Kasselman. Son todos parte del catálogo de Palabras Amarillas. No sé si querés decir algo de alguno en especial. Sí, por ejemplo, al pasar, sí. Las Grutas es una se lee como una novela, pero es una autobiografía de un autor, José Fraguas, que es una obra maestra, y yo tengo la suerte de publicarlo, quizás porque soy amigo de José, que tengo acceso a ese texto, que es un autor que publicó pocas cosas, pero no lo digo en desmérito de su valor, sino como diciendo que es de esos autores que va de a poquito armando su obra, y es un libro que para mí es un honor inmenso haber publicado, y es una autobiografía que es un género muy ambicioso, ancestral a la vez, pero que requiere una maestría para narrar tu propia vida, desde la salita de 4, pasando por la colimba, hasta su vida adulta. Es un texto magistral. Pues bueno, Cortiñas es más estar, porque ganó el premio Casa de las Américas de poesía, entonces realmente es un hombre pero es un tipo que tiene una idea de la poesía muy a contrapelo de lo que quizás ciertos regímenes contemporáneos, de que todo es un poema, o hablar de vos mismo, cortarlo en verso y ya eso es un poema, como que es más, en el sentido es muy riguroso, tiene una idea de lo que es el ritmo, de lo que es la tensión entre estética y ética, y política y poema, en fin, son autores que van construyendo una obra también por su lado, no es, o sea, ahí como editora acompaña y publica, y después sabes que ellos están haciendo su propia búsqueda y su propio camino. No sé, después Manuel Alemiante es un autor que me fascina, un relato así como medio una historieta de vagabundeo a lo Bernardo Cordon. Nadia Gómez son unos relatos muy interesantes sobre como la condición humana. Sí, Bichos Raros, ilustrado por Muriel Bellini, la cual también fue una combinación muy especial. Es un artista muy genial, y nadie tiene una mirada de las relaciones humanas puestas como una lente de naturalista desquiciada, y hay algo con la juxtaposición que hace de ganar relatos y ir mezclándolo con otros relatos, y genera algo como un caleidoscopio narrativo que me parece una de las escritoras, de esas escritoras que quiero seguir publicando, y que cuenten con el catálogo como un lugar, una plataforma. Sí, bueno, eso pasa mucho, ¿no? Cuando uno encuentra un autor al que lo valora, digamos, que pretende, bueno, ofrecerse, ¿no? Para trabajar en conjunto. Bueno, quedan varios libros, no sé si alguno en especial querés hacer otra mención. El sueño del pantano, de Antonio Oviedo, Diario, de Alejandro Rubio, Cosa de Gringos, de Claudio Iglesias, El pasado irreal, de Jorge Quiroga. Y como que tengo un amor particular por todos los libros, ¿no? Es una locura, pero de cada libro podría hablar, que creo que eso es
lo más lindo que es hablar con un editor cuando te despliega su catálogo en una feria, ¿no? No por las ínfulas de vender un libro, sino por realmente llegar al lector de primera mano, ¿no? Claro, el trabajo que uno ha realizado, ni hablar. Sí, estoy muy agradecido con mis autores, quiero agradecerles porque sin autores no hay catálogo. A veces uno habla como editor y parece que es como un gran girapuente, un altruista, ¿no? Pero en realidad no hay, el trabajo es contra compartido y es un trabajo en equipo, y la materia prima la dan los autores, pegando ahí horas que nos llegan al corazón y que nos movilizan para decir que vale la pena el esfuerzo, vale la pena hablarse la columna con Gloria para diseñar esto, llevarlo. Sí, la verdad que es un poco la labor de la gran cantidad de editores independientes y de autores que hacen que en nuestro país haya esta riqueza literaria, ¿no? Bueno, Javier, hasta acá hemos llegado, te agradezco profundamente, hemos podido conversar tranquilos sobre tus libros a vos. Y sobre lo que has escribido y lo que has editado. Sí, no, aparte, para mí siempre es un placer hablar con vos de literatura. Vos ya sabés que sos un referente para mí, hemos charlado, te consulto cosas, y la grandeza de tu humildad y la horizontalidad con la que hablás, como si fuese realmente la prolongación de una charla de sobremesa, me hace sentir recontra cómodo. Bueno, gracias, seguimos y nos volveremos a ver a la vuelta. Un abrazo. Dale, estamos en contacto. Dame el abrazo. Aquí en mi corazón sigo tu huella de estrella, mi canción. Vos sos mi canción perdida, como una guarida para anochecer. No me explico por qué tanto desprecio tan recio y constante. Pablo Solo Díaz nos trae su columna Retazos de Campo Abierto, un lector del camino.
Estamos en La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Vamos a recibirlo a Pablo Solo Díaz. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, tocayo, ¿cómo te va? Muy bien, todo muy bien. La audiencia, qué linda la nota. Bueno, muy linda la nota que acaba de pasar, la escuché muy atentamente. Hay una parte ahí que seguro pensé que te iba a interesar, que es el libro sobre Bioy Casares, porque en el libro habla un poco de Pardo y de los últimos años de Bioy. Sí, no lo he leído, pero me despertaron las ganas de entreverarme en eso. Sí, de leerlo, sí. Bueno, pero hoy vamos a conversar sobre Don Segundo Sombra. Exactamente, sobre Don Segundo Sombra, La Estancia a la Larga, Raucho también, porque hablamos de Martín Fierro, el último programa, ¿no? Y esto es 44 años después, 45, 46 años después, 47 años después se publica el Don Segundo Sombra. En 1926. Y, bueno, es el 26, exacto. En el 79, digamos, se publica la segunda parte del Fierro, ¿no? Fierro tiene una parte del 72, claro. Y la segunda, la vuelta, es del 79, sí. Dicen como que cierra un ciclo de la literatura gauchesca inaugurado con el Facundo, como vos bien decís, después con Martín Fierro, y finalmente con Don Segundo Sombra. ¿Vos lo ves así? Mirá, volvemos a lo que digo siempre, yo soy un lector del camino, como vos decís vos en la presentación, soy un lector, no soy un académico, no soy un estudioso de la literatura en general y de menos, o sea, leo la gauchesca por apasionamiento al tema, y creo también que existe más de una gauchesca, existe esta gauchesca de letras de molde, que hablaste de Sarmiento, Hernández y Guiraldes, escrita, y después hay una gauchesca popular, una gauchesca escrita por sus protagonistas, de la cual hemos hablado también cuando hablamos de Domingo Vero, cuando hablamos de Wenceslao Valtel, de los payadores en general. Así que no sé si cierra, tal vez cierra ese ciclo. Hay otro libro de Ricardo Guiraldes que es muy interesante para analizar por cómo llega a Don Segundo Sombra, que tal vez sea un libro, vos el otro día hablabas, libros que se leen y libros que ya no se leen. No sé si Don Segundo Sombra se lee. Es un libro maravilloso, a mí me gustó mucho siempre, y lo releo y le encuentro un montón de críticas o de relecturas o de cuestionamientos a la manera que tiene de contar ese gaucho que en realidad era una persona de carne y hueso, Don Segundo Ramírez, un puestero o un mensual de la estancia de los Guiraldes de la Porteña en San Antonio de Areco. Hay una anécdota de uno de los Guiraldes de Ricardo, que dice que don Ricardo lo fue a ver cuando ya sacaba el libro a Don Segundo Ramírez y le dijo que había escrito sobre él, que había escrito cosas que él había hecho y otras cosas que no había hecho, pero que las había escrito como si fuera Don Segundo. Y Don Segundo, según cuentan ellos, le dijo, bueno, pero pude haberlas hecho. Y sí, pudo haberlas hecho. Era recero Don Segundo Sombra, recero. El recero era el transportista de las vacas en el tiempo que las vacas iban caminando por tierra, ¿no? El campo de la época de Don Segundo Sombra ya no es el campo abierto del Martín Fierro, sino que es el campo alambrado y el recero viaja por las calles, ¿no? Pero en realidad, más que la historia de Don Segundo Sombra, lo que cuenta el libro Don Segundo Sombra es la historia de Fabio, del ahijado, entre comillas, de Don Segundo, que después se descubre en el final que en realidad es hijo de un conocido estanciero que figuraba como su padrino, hijo
natural y finalmente recibe la estancia. Ahí termina, digamos, ese proceso de ¿no? De aprendizaje, claro. ¿Sí? Es como un aprendizaje de la moral gaucha, ¿no? Digamos. Claro, lo que se llama, me parece, si no me equivoco, viaje iniciático. Claro. Son los viajes iniciáticos. Es un chico que vive con unas tías, solteras, 1920 está pasando esto, él tiene un petizo ahí, sale a pescar, anda medio libre, pero a la vez está medio controlado también por estas tías, y un día ve como una sombra, un paisano que cruza el puente viejo de Areco y va hasta el boliche, y él lo ve, y otro paisano medio taimado lo espera para pegarle, para pelearlo cuchillo, y él medio le avisa, le da como una seña este chico. Yo creo que cuando todos somos niños, y hablando de Bioy también, cuando Bioy habla del gaucho en el libro que le publicó su cuñada, Memoria de la Pampa y los Gauchos, sí. Dice una cosa que es bastante interesante. Dice que todos los que hablaron del gaucho, todos los que escribieron sobre el gaucho lo dan por muerto. Creo que ya lo hablamos a esto. Sí. Y lo dan por muerto, dicen que los últimos gauchos coinciden con su infancia, ¿no? Sí. Claro, por ejemplo, como si los últimos gauchos que hubiera visto Hernández hubieran sido los del final de la época de Rosas, o los últimos gauchos que hubiera visto Huiraldes hubieran sido del 90 o de fin de siglo, y los últimos gauchos que vio Bioy hubieran sido de 1930, ¿no? Porque el gaucho es una figura mítica, hay que llenarla con los vacíos que tiene la mirada de un niño, y eso es lo que hace que Huiraldes, que estuvo la mayor parte de su tiempo no en el campo, sino en Europa y en Buenos Aires, o viajando por el mundo, llenara esos espacios de don Segundo Ramírez y creara esa novela, que en muchos sentidos es muy artificial, y en otros muchos sentidos también es muy creíble y muy linda. Linda es, aunque sea artificial, pero quiero decir, es una visión idealizada de ese paisano, porque el de Recero, ¿no? el de ese trabajador rural que lleva vacas, lo define muy bien un libro que se llama El habla paisana. Hablamos el otro día de Rafael Darío Capdevila, el editor de Tapalqué, ¿no? Si querés te leo 5 renglones sobre cómo define en la entrada Recero a este trabajador. Dale. ¿Puede ser? Sí, ¿cómo no? Dice así: oficio duro y digno, que exigía por todo capital una voluntad de acero, junto con el caballo, el recado y el poncho, pero que tampoco producía mucho. La paga apenas alcanzaba para comprar la ropa que se deterioraba, los vicios para el viaje y alguna cosa no muy abundante para el rancho donde esperaba ansiosa la madre o acaso la compañera con el hijo. La paga no era mucha y casi nunca estuvo en relación con la importancia de la misión cumplida y con el capital manejado y del cual el recero debía responder. Los años pasaban, llegaba el deterioro, la enfermedad y los gastos consiguientes que se llevaban cualquier modesta reserva si la había. Luego la vejez hacía lo demás, muchas fortunas se habían fortalecido con su esfuerzo mal remunerado, mientras el capital humano se desgastaba sin remedio. De ahí la invalidez o la limosna hay un solo paso. Qué injusta fue la vida y la ley, qué imprevisora para este servidor humilde y abnegado que ha sido el recero de nuestra tierra. Esto escribe en el habla paisana Rafael Darío Capdevila. Sí, un trabajo que realmente parece que demolía los cuerpos, porque había que dormir bajo la lluvia, con las heladas, y la prioridad era llegar, ¿no? Muy duro, un trabajo muy duro. Muy duro, claro, muy duro. Se rondaba la hacienda porque a veces no se podía entrar a estancias, entonces había que cuidarla por turnos, en calle, ¿no? Lo curioso es que el gaucho que tuvo humor siempre le puso bautizó a la estancia
a la calle, que era la estancia de los pobres, ¿no? Donde largaban animales los pobres, los que no tenían campo, digamos, los puesteros que estaban con el puesto cerca de la calle, o algunos que tenían una chacra chica y largaban animales a la calle, o los mismos troperos, la bautizó Estancia La Larga. Y La Larga se llama también la estancia, que está en la estación homónima, La Larga, que era de Julio Argentino Roca, claro. ¿no? Allá pasando de Ló para el lado de Guaminí, Pirobano, vienen todas esas estaciones, ahí está la estación La Larga, y ahí estaba la estancia de ese personaje tan controvertido y seguramente, por lo menos en la mirada que uno tiene, el genocida de la campaña del desierto, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Pablo, vamos a escuchar un poquito de música y volvemos para seguir hablando de este libro, Don Segundo Sombra, de Guiraldes.
Estamos en La Flor Azul, conversaciones sobre libros, hablando con nuestro columnista Pablo Solo Díaz sobre la obra de Ricardo Guiraldes, Don Segundo Sombra, publicada en 1926. Quisiera aprovechar y comentar un poco sobre quién fue Ricardo Guiraldes. Fue un escritor argentino que de niño vivió en París, que su adolescencia la pasó en la estancia La Porteña, como comentó Pablo, que estudió arquitectura y derecho, que publicó su primer novela llamada Raucho de 1917, de tono autobiográfico, y que pertenecía al grupo Florida, ese grupo de intelectuales y escritores que se reunía en la confitería Richmond, entre los que estaban Victorio Ocampo, Leopoldo Marechal, Oliverio Girondo. Guiraldes nació en 1886 y murió en 1927, por lo que Don Segundo Sombra es su última obra, una obra de escritor maduro. Quizás quisieras hablar, Pablo, un poco de Raucho, que la mencionaste al principio como una antecesora de Don Segundo Sombra. Bueno, vamos a decir que vivió 41 años, ¿no? Realmente es increíble lo que hizo Guiraldes. Ustedes hablaron antes, en la nota anterior, de los diarios de Bioy y de ese compendio monumental que es el Borges de Bioy. Ahí, en la parte que yo alcancé a leer, no lo leí todo, pero alcancé a leer una parte, dice... hablaban irónicamente de Guiraldes, y Borges que hablaba irónicamente de todo el mundo. Se dice que Guiraldes se había hecho, después de que publicó Don Segundo Sombra, se hizo mucho más gaucho. Y lo curioso, dice, es que Don Segundo Sombra también. Claro. Bueno, eso es o sea, Segundo Ramírez, digamos. Claro, Don Segundo Ramírez también. Don Segundo Ramírez, digamos, se invistió de Don Segundo Sombra. Claro. Y está bien, ¿no? O sea, son los recursos también que... O sea, primero que era un gaucho, eso no cabe ninguna duda. Y bueno, y después pasó a ser un gaucho famoso, y la fama también se complica. Pero además, todos los Guiraldes quedaron con todos los descendientes de Ricardo Guiraldes, muchos de ellos están ligados a la ruralidad y a un jinete también muy conocido, que yo en uno de los últimos años de mi escuela secundaria, que pasé por varias cosas, lo tuve de compañero, y que tiene una historia trágica también, Lorenzo Guiraldes, descendiente de Ricardo. Raucho es el libro donde cuenta la tragedia real, digamos, ¿no? La tragedia real de un hijo de estancieros que se va a París, y en París lo atrapa la droga, la mala vida, entre comillas, bueno, el tango. Dicen que era muy buen bailarín de tango, Ricardo Guiraldes. Pero además tenía buen corazón también, porque amparó o le dio trabajo, no sé cómo fue bien la relación, pero él tiene una relación importante con Art también, ¿no? Creo que era secretario de él, con Roberto Art. Sí, no sé. Que tenía una literatura muy... Sí, bueno, de hecho pertenecía al otro grupo, al grupo de Boedo, que era, digamos, el grupo antagónico del grupo Florida. Claro, pero además que no tenía un mango, y el otro, y Ricardo sí, entonces le dio amparo, porque me parece que él amaba realmente la literatura, Guiraldes, ¿no? Y después tiene un poema muy lindo que se llama Mi Hospitalidad, es una especie de poema en prosa, de las cuales tiene varios, pero Raucho, que tal vez no tiene la contundencia del Segundo Sombra, sí tiene la demoledora realidad de esa clase terrateniente argentina que empezó a tirar manteca al techo, y muchos de esos muchachos se fueron a París, no pudieron volver, y de ahí surge también Mi Buenos Aires Querido, los tangos de Gardel, que Mi Buenos Aires Querido no voy a poder volver a ver porque voy a morir acá, la tuberculosis, en Francia, ¿no? París, claro. París, concretamente es el alcohol y la droga lo que malogra a Raucho, ¿no? Bueno, aparentemente cuando uno lee, sí.
No, digo que también esto Iba a decir, es una mirada de una clase hacia otra, ¿no? Un poco lo que hablábamos en la nota recién sobre Bioy Casares y lo que decías vos del libro de Bioy Casares sobre los gauchos, esa mirada del patrón, del estanciero, y cómo analiza al gaucho y también cómo se lo apropia, ¿no? Creo que lo que ha pasado en los últimos años la tradición gaucha ha sido, en una parte de la tradición gaucha, ha sido apropiada en el discurso por la clase pudiente, por los dueños de los campos. bueno, no sé, si querés hablar de eso, te digo que hay un dato llamativo, y es que el personaje de don Segundo Ramírez, o sea, don Segundo Sombra, en la película de Manuel Antín, lo hace Adolfo Giraldo. Claro. Digo, si querés hablar de apropiamiento, lo hace muy bien, lo hace muy bien. No era un actor profesional. Pero parece un chiste, digamos. Lo hace muy bien, pero parece un chiste. Y lo que pasa es que vos además googleás, ponés don Segundo Sombra en Google y ponés imágenes, y en muchos casos. A ver, Pablo, que no te escucho bien. ¿Te estás moviendo? Capaz que es eso. La cara de Adolfo Giraldo. Bueno, vamos a escuchar una canción y a ver si podemos retornar con Pablo.
Saravá. Le estábamos preguntando a Pablo Solodíaz sobre este asunto de que los escritores de la gauchesca, en este caso Ricardo Guiraldes, pertenecían a una clase social distinta de los personajes que se hicieron icónicos a través de su obra. Y algo de eso nos estaba diciendo Pablo. No, contaba que el protagonista de la película, de